acerca de un sueño. Es del año 1937 y lo tuvo un muchacho de 17 años y que causó disturbio en medio del pueblo pentecostal de aquel tiempo a través de los Estados Unidos, porque fue publicado en la revista Profecías del Mañana. Y yo siempre encuentro gente que dice, la gente dice eso, dice lo otro, pero el otro día yo estaba sentado allí en Canadá y un jovencito me preguntó preguntas acerca del terremoto porque había escuchado sermones sobre las profecías y me dijo, ¿usted ha escuchado alguna vez acerca de esto? Y entonces me lo abrió y me dijo, yo sé lo que es, y ellos me regalaron una copia que su padre había tenido por muchos años. Ahora, yo deseo darles a ustedes unas fechas a ustedes para que ustedes puedan entender. 1906 es cuando el terremoto de San Francisco ocurrió. Ustedes saben, del cual se ha hablado, el gran terremoto de San Francisco. Ahora, eso comenzó en el comienzo del año y acerca del mismo tiempo la calle Azusa tuvo el gran avivamiento. ¿Sabían ustedes acerca de ello? Ellos vinieron juntos y había gente allí que pensó que el terremoto de San Francisco era una señal de Dios y que causó a la gente que fuera receptiva al Evangelio de Jesucristo allí en la calle Azusa. Este jovencito, él tuvo un accidente, él estaba cabalgando en su caballo y cayó de él, y estaba allí en el hospital, y tuvo este dolor de cabeza severo. Yo no sé si había tenido alguna, pero él soñó 4 días consecutivos y cada noche tuvo muchos detalles y muchas cosas se repitieron, pero yo quiero que ustedes se den cuenta y que mantengan esto en mente, que en 1937, y recuerden las cosas que no habían disponibles en el año de 1937, no estaban allí, pero él vio. Ahora, esto creó un cambio en 1938 cuando esto fue publicado, pero ellos no sabían en ese tiempo cómo iban a hacer las cosas, pero cuando usted las ve ahora, las cosas que él vio, que han venido a suceder, entonces usted puede decir, bien, él estaba en algún lugar. Ahora recuerden ustedes en la película Un abismo clama a otro abismo, el hermano Branham dice, usted puede tomar un sueño y usted puede decir, suéñeme un sueño, y usted no lo puede soñar, pero un vidente puede estar en su mente subconsciente y él puede soñar su sueño con los ojos completamente abiertos, y la gente puede tener en su mente subconsciente bien profunda y nunca poder soñar un sueño. Pero cuando usted sueña un sueño, una parte de usted está en alguna parte, en otra dimensión. Entonces déjenme tratar de darles a ustedes en esta noche por unos minutos 4 o 5 páginas de ellas aquí. Déjenme dárselas a ustedes. Ahora, yo estaba en el hospital con un terrible dolor de cabeza. Dijo, y como que todo el mundo se estaba revolviendo dentro de mi cerebro. Y recuerdo que vagamente que caí de mi caballo Blackie. Y cuando estaba acostado allí, se comenzaron a formar cuadros en mi mente. Cuadros que tenían como luces, pero se mantenían quietas. Yo vi como que estuviera en otro mundo, fuera en el futuro, o quizás en una tierra lejana, yo no podría decirlo. Entonces lentamente como que una pantalla con letreros, pero con color y con olor y sonido. Y recuerden que en esos tiempos tenía las películas mudas, y yo me vi a mí mismo que estaba en Los Ángeles. Eran Los Ángeles, era mucho más grande, muchísimo más grande. Habían buses y vehículos de formas raras, muchos en las calles de la ciudad. Y yo pienso que estaba como en el Hollywood Boulevard, y pienso que yo estaba allí. Yo no sé si esto sea verdad o no, pero había muchos muchachos de mi edad, de 17 años, con barbas, y algunos de ellos estaban con aretes. Todas las muchachas tenían faldas cortas y tenían aún slacks y parecía que estuvieran moviéndose para danzar. Y yo traté de hablar con ellos, pero yo les decía hola y ellos como que no me veían o me escuchaban, y yo decidí que si yo me veía de la misma manera como ellos se veían de pronto, entonces yo intenté de hacerlo de la manera como ellos, pero yo pensé que de pronto era algo que tenía que aprender, pero no lo pude hacer.
Y él no sabía que estaba hablando de ahora. Y me di cuenta de que había silencio, una clase de quietud, algo que era como una clase de quietud, algo que hacía falta, que debía de estar allí, pero que al principio él no sabía qué era. Y entonces él se dio cuenta que no había pájaros yo escuché y caminé 2 cuadras hacia el norte en el boulevard, pasé por todas las casas, pero no había pájaros. Y yo me pregunté qué era lo que les había sucedido a ellos. Se habían ido. ¿A dónde? Había una quietud que yo podía aún escuchar la quietud. Entonces yo sabía que algo estaba por suceder y entonces yo escuché ese silencio y entonces yo sabía que algo iba a suceder y entonces yo me preguntaba en qué año me encontraba y ciertamente no era en el año de 1937 y entonces vi un periódico allí en la esquina con una fotografía del presidente y no era el señor Roosevelt, era mucho más grande, más pesado, tenía grandes orejas. Y esto no era en 1937. Yo me preguntaba en qué año esto era y entonces yo miré allí a las líneas del periódico y parecía que era como si fuera 1969. Yo no estaba seguro, mis ojos no estaban funcionando sobre eso, pero algo estaba viniendo y lo estaba realmente. Y allí vino la enfermera y vino a tomar la temperatura. Entonces yo me levanté y yo dije, oh, qué sueño tan loco. La siguiente noche, él dijo, mi dolor de cabeza estaba peor. Yo no sé cómo no me maté en ese caballo. Ahí tuve un sueño otra vez loco, de regreso en Hollywood y vi a esas personas. Y yo me preguntaba por qué ellos visten de esa manera. Yo me encontraba allí nuevamente en el boulevard, pero en esta ocasión yo estaba esperando que algo sucediera, algo grande que iba a suceder. Y yo sabía que no quería estar allí, pero miré hacia el reloj y allí había un gran teatro y faltaban 10 minutos para las 4, 3:50 en la tarde. Y allí es donde todos los estrellas de cine colocan allí sus huellas y entonces reconocí a algunos de los nombres que habían allí. Otros nombres nunca yo había escuchado de ellos. Esos muchachos locos, porque todos se visten de esa manera. Parece como si estuvieran en el tiempo de Halloween o algo, pero no parecía como el tiempo de Halloween. Él tenía una muy buena percepción, ¿no lo tenía? Él dijo que era como a mediados de la primavera. ¿Dónde estaba ese sonido, esa falta de ese sonido, esa quietud? Él se preguntó, ¿esta gente no sabe que los pájaros se han ido a alguna parte? Porque el silencio era mucho mayor y él sabía que algo iba a suceder, que algo estaba sucediendo ahora. Y nuevamente la enfermera lo levantó y la próxima noche él volvió a tener un sueño nuevamente. ¿Dónde yo he estado? ¿Dónde yo he estado? He estado en los fines de la tierra y he regresado. He estado en el fin del mundo, donde ya no había nada, donde no estaba ni siquiera en Fresno. Yo estaba allí acostado en ese minuto. Si solamente mis ojos pudieran aclararse más y yo pudiera escribir, de todas maneras nadie me va a creer. Yo voy a regresar a ese último momento en el boulevard. Dijo que ahí había un muchachito muy dulce que estaba pasando y que ella estaba llevando 2 niños, uno en cada mano, gemelos, y su falda estaba muy arriba y ella tenía una manera de verse muy cansada. Y yo pensé por un minuto si podría preguntarle acerca de los pájaros, qué habían pasado con ellos, y yo había recordado que ella no me podía ver entonces. Y su cabello ahí todo descuidado y todo sobre su cabeza. 1937, una jovencita con gemelos, con una minifalda, y ella se veía muy cansada. ¿Han visto ustedes a una persona bajo esa influencia? Su cabello todo descuidado. Y muchos de ellos se veían así, de esa manera, y ella se veía tan cansada, y ella estaba como si se sintiera triste acerca de algo. Yo pienso que ella estaba triste porque antes de que eso sucediera, porque seguramente había sucedido, pero había un olor extraño.
Era como un gas, olía como a muerte. Por un minuto yo pensé que estaba de regreso en la clase de química y de repente me volteé a mirar a la muchacha, ella se había ido y yo quería encontrarla por alguna razón, porque yo sabía que algo estaba por suceder y si pudiera estar con ella la podía ayudar. Si ella se había ido, entonces yo caminé como media cuadra y entonces vi allí un reloj nuevamente. Y mis ojos se quedaron ahí pegados hacia el reloj y yo no me podía mover y yo solamente esperé y eran 5 minutos para las 4 en una tarde de sol y yo pensé que yo me pararía allí a mirar ese reloj esperando para siempre y entonces cuando esto vino, esto no era nada. No era ni siquiera parecido al terremoto que nosotros tuvimos hacía 2 años, eso fue en 1935. La tierra se movió solamente por un instante y la gente se miraba unos a otros sorprendidos y entonces se rieron y yo me reí también. Y eso era por lo cual yo estaba esperando, este sacudón chistoso, eso no significó nada. Yo estaba entonces aliviado y estaba decepcionado. ¿Por qué yo he estado esperando? Y entonces comencé a regresar al bulevar moviendo las piernas como esos muchachos, como ellos es que lo hacen y yo nunca encontré cómo lo hicieron. Y entonces empecé a mirar que ese piso debajo de mí no era tan sólido y sabiendo que estaba soñando y que no estaba soñando. Y ahí venía otra vez ese olor y venía nuevamente del océano y entonces ahí estaba en la tienda 5 y 10 y entonces yo vi las caras de esos muchachos. 2 de ellos que estaban enfrente de mí viniendo por mi camino con barbas y con aretes allí diciendo vámonos de este lugar, regresemos al este. Él se veía asustado. Allí estaba en las aceras temblando y allí había una pequeña mujer con su pequeño perro y ella se detuvo y ella agarró a su perro y le dijo vámonos a casa, vámonos, mamá te va a llevar a casa. Esa pobre mujer allí jalando a su perro y yo me asusté, realmente me asusté. Yo recuerdo aquella mujercita que estaba allí en la cuadra probablemente y yo corrí y yo no podía entonces verlo. Yo no pude sentirlo, pero yo sabía que estaba temblando. Todo el mundo se veía asustado, se veía terrible. Y una jovencita que estaba sentada allí en la acera, ella se mantuvo diciendo, terremoto, este es el terremoto, una vez y otra. Pero yo no podía ver nada fuera diferente. Entonces cuando eso vino, como nunca nada en el mundo, como nada. Esto era como un grito de una sirena, largo y bajo, y como el grito de una mujer que yo haya escuchado dando a un bebé cuando yo era un niño. Eso era terrible, eso era algo como un monstruo que estaba empujando ahí en las aceras. Usted lo sintió antes de que lo viera, y allí en las aceras que no se podían sostener ya más. Yo me detengo aquí para decirles a ustedes que tenemos una cinta de un terremoto que ocurrió en Caracas, Venezuela. Un hermano que estaba doblando una cinta a otra, donde el hermano Galdona, eso fue un terremoto de 6.5 y ellos tenían la cinta corriendo en la grabadora sin cable y el terremoto vino y cuando lo hizo, eso sonó como una sirena y cuando llegó al ruido a la más velocidad rápida, era como 10,000 motocicletas que estaban pasando allí, pasando por la distancia. Yo creo que todavía tenemos esa cinta en alguna parte. Cuando yo lo leí me acordé de eso porque yo lo coloqué en la iglesia hace muchos años. Y entonces cuando yo miré a los carros, ellos estaban allí atorados, ellos no se podían mover porque ellos no sabían lo que estaba sucediendo. Entonces ese pequeño carro, uno como de la mitad del tamaño, como un bebé, él se encontraba allí en contra de la curva. 1937, todos los carros eran muy parecidos, pero cuando él vio habían grandes y habían carros bebé. Él dijo, ese vehículo que era de la mitad del tamaño estaba allí en contra de la curva y la muchacha que lo estaba manejando estaba sentada allí y ella estaba sentada con sus ojos quietos, no se podía ni mover, pero yo podía oírla a ella, hacía unos ruidos extraños. La miré a ella pensando en la otra muchacha
Y yo dije que si eso era un sueño yo podría levantarme, pero no pude. Y la sacudida comenzó nuevamente, pero esta vez era diferente, era muy agradable. Era como una cuna siendo mecida por un minuto y entonces vi en medio del bulevar, parecía que se estuviera rompiendo en dos. El concreto parecía que estuviese siendo empujado derecho por una gran pala, se estaba partiendo en dos. Eso fue donde el vehículo de aquella muchacha perdió su control y entonces hubo un ruido muy grande como nunca se había escuchado jamás. Cientos de ruidos, muchachos, mujeres y aquellos muchachos locos con sus aretes, y ellos estaban todos moviéndose ahí sobre la acera, y ellos fueron levantados y entonces el agua empezó a sentirse y los gritos, Dios. Yo me levanté. Nunca deseé volver a tener ese sueño. En la siguiente noche, el sueño nuevamente vino nuevamente, como la primera vez, pero todo lo que yo podía recordar era como si fuera el fin del mundo. Estaba allí con todos los gritos ahí en medio de todo, ruidos por todas partes, la gente cayéndose, muchos muy maltratados, pedazos de edificaciones, pedazos volando por los aires. Uno me golpeó en un lado de la cara, pero yo no lo pude sentir. Y yo deseaba levantarme y salir de ese lugar. Allá cuando todo comenzó, el primer sueño era como que esto fuera el fin del mundo, pero esto era terrible. La gente más anciana en los vehículos y mucha gente en las calles. La gente pidiendo auxilio y nadie podía ayudarlos. Y de repente me sentí como si yo estuviese siendo levantado. Posiblemente yo había muerto, no lo sé. Pero estaba sobre la ciudad y era como una mesa de picnic. Los edificios se estaban sosteniendo más de lo que usted pudiera creer. Ellos se estaban sosteniendo, se estaban parando, pero la gente que veía estos edificios y estaban tratando de colgarse en ellos para entrar, era algo fantástico. Era como si el edificio tuviese su propia voluntad y todos estaban tratando de sostenerse, y yo estaba mirando hacia abajo y comencé a ver cómo se decían, sosténganse de esa línea, sosténganse de esa línea. Yo estaba tratando de gritar y esos edificios, yo pensando que ahí en el bulevar de pronto aquella muchacha pudiera entrar con esos dos niños allí adentro, y eso era mucho tiempo, como 3 minutos, y 3 minutos parecía una eternidad. Ellos estaban tratando de sostenerse y aún las aguas estaban tratando de entrar, pero ellos no. En 1937 ellos no tenían edificaciones con cubiertas que satisfacieran los terremotos. Ahora ellos sí los tienen. Ahora los edificios en Los Ángeles tienen estándares para sostenerse durante los terremotos, y este muchacho tuvo un sueño antes de que ellos pusieran estas cubiertas en efecto. ¿Cómo sería que un edificio muriera? Los edificios mueren como las personas. Los más grandes hacen eso, ellos comienzan a desmoronarse como un hombre anciano que no puede ya más. Ellos se desmoronan a llegar a ser nada. Y los pequeños clamaban como si estuvieran disgustados de morir, pero los edificios mueren. Yo no podía ver más a la gente, yo deseaba estar mucho más arriba, yo deseaba estar fuera de todo, pero yo podía ver, y parecía que yo estuviera por Big Bear, cerca de San Bernardino, pero la cosa rara era de que yo podía ver todo, y yo sabía lo que estaba pasando, y la tierra parecía que estuviera temblando nuevamente, y yo podía sentirlo, aunque yo estuviera mucho más arriba, y en esta ocasión, quizás duró 12 segundos, era muy amable. Yo no podía pensar de que algo tan amable o gentil causara tanto daño, pero entonces yo empecé a ver las calles de Los Ángeles y todo entre las montañas de San Bernardino y Los Ángeles, y todo estaba cayéndose en el océano, las casas, todo lo que quedaba, y yo podía ver las grandes carreteras, docenas de carreteras llenas de vehículos que tenían 5 líneas en algunos lugares, y todos estaban cayendo exactamente de la misma manera. No habían autopistas en 1937. No habían 5 líneas en 1937. Y el océano ahora estaba entrando, moviéndose como una gran culebra hacia la tierra. Y yo me estaba preguntando
cuán tarde estaba y aunque yo no estaba ahí en el bulevar, pude ver el reloj y eran las 4:29. Había pasado media hora y yo estaba tranquilo de que no podía escuchar más el clamor, aunque pudiera ver todo. Y entonces comencé a ver un gran mapa del mundo y yo podía ver qué era lo que estaba sucediendo ahí en la tierra y con la gente. San Francisco lo estaba sintiendo, pero no era como Los Ángeles en Hollywood. Y yo la vi como si fuera la falta Garlic y no la de San Andrés y en San Francisco, y se estaba moviendo exactamente como el terremoto, como la película con Janet McDonald y Clark Gable, y yo podía ver todas esas montañas juntándose desde Nevada, San Andrés, y yo sabía qué era lo que iba a suceder con San Francisco y cómo se iba a voltear por la falla de Garlic, y entonces eso fue rápidamente porque se estaba torciendo y iba mucho más rápido que Hollywood, pero yo no estaba exactamente allí, yo estaba muy alejado, y entonces yo cerré mis ojos, yo creo que por unos 10 minutos, y cuando yo los abrí yo vi el Gran Cañón, y cuando yo vi al Gran Cañón, ese gran hueco se estaba cerrando y Boulder Dam estaba empujando desde abajo, y entonces Nevada aún hasta Reno y hacia el sur, a la Baja California y México también, y parecía como que volcanes estaban teniendo erupción en muchos lugares. Y también vi en el mapa de Sudamérica, especialmente Colombia, otra erupción volcánica sacudiendo violentamente, y entonces vi también que en Venezuela tenían también algún tipo de actividad volcánica, y también en la distancia había a Japón sobre una falla, y entonces también estaba yo en Bear Mountain, y entonces comencé a ver cómo Japón se estaba yendo en el mar, y la gente se veía como perros allá a lo lejos, difícilmente yo los podía ver, y todo el mundo se había ido. Yo no sabía el tiempo ahora, yo no podía ver el reloj, y entonces traté de ver la isla de Hawái, y lo único que podía ver era grandes olas que estaban viniendo en contra, la gente mojándose en las calles, asustados, pero yo no vi a nadie yéndose al mar. Yo vi alrededor de todo el mundo más inundaciones, el mundo se iba a inundar, Constantinopla, el mar Negro levantándose, el canal de Suez por alguna razón parecía que se estuviera secando, Sicilia, ella no se podía sostener. Yo podía ver en el mapa el monte Etna sacudiéndose, y pareciera que fuera más temprano o más tarde, pero yo no estaba seguro del tiempo ahora. En Inglaterra había grandes inundaciones, agua por todas partes, nadie se estaba yendo al mar, la gente estaba allí asustados, gritando, la gente arrodillándose en las calles, orando por la gente en el mundo. Yo no sabía que los ingleses fueran emocionales. Irlanda, Escocia y todas las iglesias llenas por la gente llevando candelabros, y todo el mundo clamando por California, Nevada, por las partes de Colorado, todos, aún en Utah, y todo el mundo estaba llorando, aunque no conocieran gente en California, Nevada, Utah, ellos estaban llorando porque como si fueran una sola familia, como si les hubiese sucedido a ellos. Entonces Nueva York vino a la vista y no les había pasado nada, pero aunque el agua estaba arriba, las cosas eran diferentes. La gente corriendo en las calles gritando, es el fin del mundo. Los niños corriendo a los restaurantes comiendo todo lo que pudieran poner la mano. Yo vi una tienda de zapatos, todos los zapatos se fueron en 5 minutos. Vi la Quinta Avenida, todo el mundo corriendo. ¿Ven? Ustedes, él vio lo que estaba sucediendo allí, cuando ellos no tenían en 1937 esas tiendas. Alguna radio empezó a gritar como si tuviese un gran parlante. En unos cuantos minutos deben de controlarse ellos mismos. 5 niñas corriendo hacia el YMCA, ese lugar ahí en Lexington o en algún lugar. Ellas corrieron como si estuvieran muertas de horror, y nada estaba sucediendo en Nueva York. Y también vi a una ancianita llenando canecas de basura con agua. Todo el mundo estaba muerto de horror, y pareciera que todo estuviera lleno de grandes parlantes, pero ya era noche. Y yo vi al siguiente día y todo estaba en desorden.
como si todo estuviera roto en los tanques de gasolina y la gente parecía que estaba en los mercados. Y también vi muchos lugares que parecían ser salvos, que la gente no estaba asustada, especialmente en las áreas rurales. Aquí todo estaba casi como si no hubiese sucedido nada. La gente estaba yéndose hacia esos lugares, algunos a pie, algunos en vehículos que todavía tenían gasolina. Y también escuché, y no sé cómo, allá en la tierra del Atlántico, como si la tierra estuviera viniendo, mucha tierra, y yo estaba ya muy cansado y deseaba levantarme, y yo deseaba regresar a donde estaba aquella muchacha con aquellos dos niños, y yo me encontré allí regresando a Hollywood, y todavía eran las 4:29. Yo no estaba en Big Bear, entonces yo estaba nuevamente en Hollywood, y yo estaba allí, y esto parecía perfectamente natural en mi sueño. Yo podía escuchar ahora, podía escuchar en algún lugar una radioestación diciéndole a la gente que no tuvieran pánico. Ellos estaban muriendo en las calles. Allí habían fotografías, películas. Alguien en Hollywood que estaba cargando todo esto, aunque se estuviera sacudiendo. Un muchacho estaba allí, un jovencito bajito que pudiera estar muerto de horror, pero él estaba allí como en un helicóptero y estaba viniendo. Dos cosas él vio: la televisión, las fotografías y los helicópteros que no estaban allí en 1937, pero yo sabía que las cosas estaban cambiando en la atmósfera, las olas estaban golpeando, las olas, y entonces yo vi nuevamente la presa Boulder presionando, rompiéndose, el Gran Cañón también empujando, la presa Boulder también abriéndose en partes, y todas las estaciones al mismo tiempo estaban diciendo: la presa Boulder se ha roto. Y yo me pregunté si alguien sabía acerca de la gente allá en el este. Eso fue cuando entonces yo vi a operadores de radio, y yo los vi en lugares raros, como si yo estuviera con ellos. Un pequeño joven con gafas que se estaba manteniendo diciendo: esto es California, nos vamos al mar. Esto es California, nos estamos yendo hacia el mar. Vayan a los lugares altos, vayan a las montañas, todos los estados en el oeste, vayan a California. Esto yo pensé que él iba a decir mar, pero él dijo: yo puedo ver. Estaba la tierra, las aguas estaban entrando, y sus manos estaban agarradas de una mesa, y él estaba por decir: esto es California, nosotros nos vamos al mar. Y yo vi esto una y otra vez por horas. Esas palabras, ellas mantuvieron ahí hasta el último minuto, hasta el último llamado: vayan a las montañas, esto es California, nosotros nos vamos al mar. Me levanté, y esto no parecía que yo hubiese estado soñando. Yo nunca había estado tan cansado por un minuto o dos. Yo pensé que no había sucedido, y yo me preguntaba por dos cosas: qué había sucedido con Fresno y qué había sucedido con aquella mujer. Entonces yo me voy a casa mañana. Quizás esto fue solamente un sueño, nada más. Nadie en el futuro en el Boulevard de Hollywood va a tener aretes ni va a tener barbas. Nada de eso va a suceder. Aquella mujer, aunque pareciera tan real para mí con aquellos niños, eso no sucedió. Pero si sucedió, ¿cómo le voy a decir a ella? Quizás ella ni siquiera haya nacido. Mudarse lejos de California porque ella tiene esos gemelos, y para que no esté en ese bulevar en aquel día. Eso fue tan real. Y aquellos operadores de radio, aquellos diciendo la misma cosa: esto es California, nosotros nos vamos al mar. Esto es California, nosotros nos vamos al mar. Vayan a las montañas, vayan a las partes de arriba. California, Nevada, Colorado, Arizona, Utah. Esto es California, nosotros nos vamos al mar. Y yo creo que voy a oír eso por el resto de mis días. Bien, esto es solamente un sueño. Pero déjeme decirles, yo creo que esto va a suceder uno de estos días. Yo creo que va a suceder como eso. Y yo quiero saber que nosotros estaremos en un lugar y escucharemos nuestro nombre. Oh, alguien puede decir: oh no, eso es solamente otro terremoto. Ese será el último. Y yo creo que cuando eso suceda, va a haber una resurrección. Ahora, no soy propenso a decir esto, pero yo no creo que usted vaya a estar seguro esperando hasta que eso suceda para arreglar las cosas con Dios. Hay mucha gente que está predicando en estos últimos días de que el Cordero ya no está en la silla de misericordia, y yo creo
que cuando, en el momento en que en el arca se cerraron las puertas y que comenzó a llover, nadie entró más en el arca. Y yo no veo la salvación, la fe de usted siendo perdonado y lavado de sus pecados sin tener efecto cuando el juicio golpee la tierra. Yo creo que eso rompe el patrón. Algún día, yo creo que Dios nos mostrará a este pueblo de que esto va a suceder.